Bienvenidos al comentario de todas las semanas aquí en EWTN Noticias, hermanos. Soy Alejandro Bermúdez y como siempre es una bendición estar con ustedes. Hoy creo que es importante que nosotros los católicos entendamos por qué es muy relevante para nosotros, y no solamente para los especialistas, la decisión de la Santa Sede de anunciar la modificación de uno de los grandes capítulos, ¿no? De estos grandes capítulos en el Código de Derecho Canónico, es decir, la ley que rige, digamos así, civil y penalmente a la Iglesia, porque este gran capítulo o libro sexto que ha sido modificado y cuya modificación fue presentada al inicio de la semana, es importante para nosotros, porque básicamente el libro sexto se refiere a las penalidades específicas que se aplican a los distintos delitos o violaciones a la ley canónica. Y obviamente, como decían los romanos, los grandes padres de la legislación occidental, dura lex es lex, o sea, una ley nunca va a ser suficientemente válida o aplicable si no es dura en las penalidades. Entonces, el texto modifica o cambia de lugar, el nuevo texto modifica o cambia de lugar muchas de las penalidades y en general las penalidades para la mayoría de las cosas se incrementan y para otras que son culturalmente menos relevantes o menos frecuentes disminuyen. Las que disminuyen son una minoría. Pero es importante, por ejemplo, que, como comentaba en un editorial anterior, es importante el hecho de que algunas penalidades específicas que están referidas al abuso de los sacramentos, en general cualquier tipo de abuso de los sacramentos, hayan sido puestas en un solo grupo y las penalidades hayan sido aumentadas. Esto es importante en general porque para la Iglesia los sacramentos son el gran vehículo de gracia, de salvación que nos ha dejado Jesucristo como potestad para los obispos y los sacerdotes. Pero entre esos sacramentos nosotros tenemos que recordar, hermanos, que está el sacramento de la Eucaristía. Y en consecuencia, las palabras del abuso de la Eucaristía, que van desde alguien que está tentando celebrar siendo un falso sacerdote, hasta el hecho de alguien que pretende recibirla indignamente. No, y recordemos que aquí ya existe normativa que señala que una persona que está en un pecado público, como por ejemplo un político abortista, tiene que recibir la pena canónica específica, ¿no? Y la excomunión es una de ellas, pero existen muchas más en las que no voy a entrar. Primero, porque no soy canonista, ¿no? Y segundo, porque existen canonistas que entienden esto y pueden explicarlo mucho mejor. Otro aspecto importante al que la prensa secular le ha dado más destaque, y está bien en este caso, es el hecho de la naturaleza de un delito, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque determinan o afectan la gravedad de la pena. Déjenme explicarle el tema que han escogido la mayoría de los periodistas para cubrirlo, el tema del abuso sexual y especialmente el abuso sexual de menores. En el caso del abuso sexual de menores, en el anterior Código de Derecho Canónico y digamos así en los anteriores, ¿no? Porque no solamente está el
el reciente promulgado por San Juan Pablo II, sino el de 1917, que no era muy lejano en tiempo comparado con el de San Juan Pablo II. Bueno, este delito se mueve, ¿no?, de el ser un delito sexual contra el sexto mandamiento para convertirse en un delito en contra de la dignidad de la persona humana. Entonces, un delito sexual es un delito grave, sobre todo cuando tiene las características de un abuso, del aprovechamiento de una persona que por múltiples razones, especialmente los niños, no tienen suficiente capacidad de comprensión y suficiente habilidad para rechazarlo. Entonces, cuando este delito es puesto bajo el rubro, digamos así, de una violación contra la dignidad humana, entonces la naturaleza de este delito es peor, requiere de los obispos mayor observación, mayor cuidado y mayor valentía y transparencia en la aplicación de las penas a este delito. ¿Por qué? Porque ya no son solamente un pecado sexual, que como digo, no es poca cosa, sino que van en contra del hecho de que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Recuerden ustedes, esa es la esencia de por qué para nosotros la dignidad humana es algo que tiene que ser respetado junto al respeto mismo de la vida, ¿no? Entonces, en general, los distintos canonistas que he hablado me decían, mira, la aplicación de muchas penas eran confusas, ¿no? Porque si coincidían dos tipos de pecado o dos tipos de violaciones, era difícil establecer cuál primaba, cuál pena se aplicaba. Esto ha mejorado mucho en términos de comprensión. Por supuesto, va a quedar, como siempre, como en toda ley, un campo para la interpretación de un juez, para la interpretación de un canonista, para la interpretación de un obispo. Pero que determinados pecados hayan sido aclarados en su gravedad, ayudan a que la Iglesia esté más atenta, sea menos fuente de escándalo y en consecuencia aumente su habilidad y su credibilidad para predicar el Evangelio. Como siempre, los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias.